Gracia y paz a cada uno de vosotros que se conecta con la Iglesia Bautista Emanuel. Bienvenidos a nuestra reunión de oración. Gracias por ocupar su tiempo en el reino inconmovible de Jesucristo. Hoy continuamos con nuestra inmersión en el Antiguo Testamento porque creemos que la Biblia es toda la verdad de Dios y eso incluye también al Antiguo Testamento. Es vital como miembros del reino tener la perspectiva correcta de la vigencia de los primeros 39 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento. Acompáñenme a uno de los pasajes más profundos de las Escrituras, donde Jesús habla y nos cuenta cuál es su pensamiento sobre el Antiguo Testamento. Mateo 5, del 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Jesús no estaba dando una nueva ley ni modificando la antigua, sino estaba explicando el verdadero significado del contenido moral de la ley de Moisés y el resto del Antiguo Testamento. La ley y los profetas, él dice, se refiere a la totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento, no de las interpretaciones rabínicas de ellas. Él dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto habla del cumplimiento en él mismo, sentido que se cumple la profecía. Cristo estaba indicando que él es el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Cumplió la ley moral guardándola perfectamente. Cumplió la ley ceremonial, hacer la encarnación de todo lo que enseñan los tipos y símbolos de la ley, y cumplió la ley judicial personalizando la perfecta justicia de Dios. Por tanto, Cristo estaba afirmando la absoluta inherencia y autoridad absoluta del Antiguo Testamento como la palabra de Dios hasta la más mínima jota y tilde. Nuevamente, esto sugiere que el Nuevo Testamento no debe verse como suplantando o abrogando el Antiguo Testamento, sino como cumpliéndolo y explicándolo. Por ejemplo, todos los requisitos ceremoniales de la ley mosaica se cumplieron en Cristo y ya no deben ser observados por los cristianos, como dice Colosenses 2, 16 y 17. Pero sin embargo, no se borra ni una jota ni una tilde, porque las verdades subyacentes de estas escrituras permanecen, y de hecho los misterios detrás de ellas ahora se revelan a la luz más brillante del Evangelio de Jesucristo. Cuando dice ni una jota ni una tilde, se refiere al trazo más corto de una pluma en hebreo, porque hasta ese pequeño trazo es relevante para Jesús. Las consecuencias de practicar o enseñar la desobediencia de cualquier palabra de Dios, aunque sea el Antiguo Testamento, es ser llamado más pequeño en el reino de los cielos. Santiago capítulo 2, versículo 10 respalda esta mención. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Jesús declara que él tendrá en la más baja estima aquellos que tienen en baja estima su palabra. No hay impunidad para los creyentes que desobedecen, desacreditan o menosprecian la ley de Dios. Jesús no se refiere a la pérdida de la salvación. Se desprende el hecho de que aunque los infractores serán los más pequeños, todavía serán salvos y pertenecerán y estarán en el reino de los cielos. Él está hablando de otra cosa, de una posición jerárquica. Por tanto, el resultado positivo de este pasaje es que quien guarde y enseñe la palabra de Dios será llamado grande en el reino de los cielos.
Aquí Jesús nuevamente menciona dos aspectos: hacer y enseñar. Los ciudadanos del reino debemos defender cada parte de la ley de Dios, tanto en su vivir como en su enseñanza. Por un lado, Jesús está llamando a sus discípulos a una santidad más profunda y radical que la de los fariseos, porque el fariseísmo tenía una tendencia a suavizar las demandas de la ley para enfocarse solo en la obediencia externa. En los versículos que siguen, Jesús desglosa todo el significado moral de la ley y muestra que la justicia que la ley exige en realidad implica una conformidad interna al espíritu de la ley en lugar de una mera observancia externa. No entrarán en el reino de los cielos, dice Jesús, porque por otro lado, Él está estableciendo una barrera imposible para la salvación por obras. Las Escrituras enseñan reiteradamente que los pecadores no son capaces de nada más que una justicia imperfecta y defectuosa. Isaías 64, verso 6 lo ilustra de una manera muy bonita. Aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Y es doloroso, pero es una manera muy simple de explicar lo que Jesús está queriendo decir. Por lo tanto, la única justicia por la cual los pecadores pueden ser justificados es la perfecta justicia de Dios, que es imputada a las personas que viven. Romanos 4:5. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Después de demostrar lo que piensa Jesús del Antiguo Testamento, creo que tenemos argumentos suficientes para recorrer el decálogo de Dios, sus 10 mandamientos. Debido a que Él cumplió la ley entera, también usted y yo lo podemos hacer. Esa es la parte más sorprendente de todo esto. Debido a que Él fue perfectamente justo, debido a que Él cumplió toda justicia, usted y yo podemos hacerlo. Escuche Romanos capítulo 8, verso 4. Para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos según la carne y según el Espíritu, usted también puede cumplir la ley de Dios. La ley judicial se hizo a un lado con Israel, la ley ceremonial se detuvo cuando Cristo vino. Inclusive el Señor le dijo a Pedro: ya no te preocupes por los animales inmundos o los rituales, ya se acabó todo eso, Pedro. Pero la ley moral, en la que nos vamos a enfocar fundamentalmente en los 10 mandamientos, permanece. Pero llegar a cumplir la ley moral será difícil, pero no imposible, porque en Cristo somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que si andamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley, porque Cristo a nosotros la cumple. Un pensamiento final. Esta serie no solo nos alentará a escudriñar toda la Escritura y centrarnos en los 10 mandamientos, sino será una herramienta de evangelización, porque la ley moral de Dios deja expuesta la inmoralidad del pecador y su necesidad de misericordia y gracia para poder salir de su condenación en la que se encuentra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y rogamos que a la luz de tu palabra nos demuestres, Señor, cómo debemos vivir. Que nos desafíes, Padre, a buscar cada día en tu palabra la respuesta a la necesidad que tenemos de ti. Una necesidad que es creciente, una necesidad, Señor, que solo demuestra que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, y toma ahora nuestras oraciones como una ofrenda, como una muestra de dependencia, porque venimos a adorarte. Y también, Señor, venimos suplicando tu intervención a nuestros asuntos del día a día.
Padre, pedimos estos favores a través de los méritos de Jesús. Amén.